Bien, pueden sentarse, hermanos. Proseguimos nuestra carta segunda a los tesalonicenses y estamos en el capítulo 2, versículo 13 al 17. Y he titulado este mensaje Mirando hacia arriba y afirmándose abajo. Estas las dos actitudes, mirando hacia arriba y afirmándose abajo. Nosotros no podemos en ningún momento permitir que nos roben la esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia. Nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes del cielo. ¿Quién espera al Señor aquí? Estamos esperando la venida del Señor. Y cuando Él diga, sube acá, iglesia mía, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y podemos leerlo para no estar inventando cosas o diciéndolo mal. Vamos a buscar el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, está hablando de 1 Tesalonicenses, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza de que hay un reino venidero y de que Cristo viene, y si aún muriere, me voy a encontrar con Él. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. El arrebatamiento, el famoso rapto. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la mejor forma de alentarse en la iglesia frente a los tiempos duros? Cristo viene. El Padre nuestro, como dice, venga tu reino. Anhelamos, amamos la venida del Señor, pero queremos que mientras que Él viene, nos encuentre ocupados en lo que nos ordenó hacer. El problema era la ignorancia de esta iglesia de Tesalónica, una iglesia que ellos pensaban que estaban viviendo el tiempo de la gran tribulación. El tiempo no del arrebatamiento, sino de que se quedaron viviendo los juicios de Dios, y por tanto estaban tristes, estaban sin fuerza, estaban agobiados y cansados, pensando que que toda la ira de Dios iba a caer también con ellos. Y Pablo les explica que la iglesia del Señor no está para ira, sino para salvación. Y que antes de que ocurra esos juicios sobre la tierra, se iba a dar algo que es horrendo y horrible, que es la apostasía. La iglesia de hoy es una iglesia tibia, una iglesia donde hay el énfasis en el materialismo, en que todos queremos ser ricos. Es un énfasis egoísta y no es un énfasis de servicio, de obediencia al Señor. Más bien es un énfasis en lo que yo siento. Quiero sentir un choque eléctrico. Quiero sentir el éxtasis. Quiero sentir. Yo siento tal cosa. No. El creyente debe ser yo obedezco a mi Señor. Y cuando uno obedece, el Espíritu Santo va a actuar a través de esa obediencia. Vamos a repasar el contexto de la porción anterior en el capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo para nunca perder el bosque, ver el árbol sin ver el bosque. Dice el verso 1 del capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor se habla del día de su ira, de los juicios sobre la tierra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición,
llamado la bestia, el anticristo. Tiene que darse todo eso y la iglesia del Señor no va a vivir ese tiempo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siempre Satanás ha querido desplazar y quiere el trono de Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? La presencia de la iglesia. La presencia del cuerpo de Cristo aquí. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Ya le da lo mismo al mundo ser 8 que 88. Porque ellos ya creen en la teoría de la relatividad. Bueno, si es relativo. Si es bueno para ti, no necesariamente tiene que ser bueno para mí. Pero nosotros los cristianos somos absolutos. ¿Estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo? El que conmigo no recoge, desparrama. Y dice, vamos a leer hasta el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Una vez el Señor retira su iglesia, entonces comienza a accionar la maldad. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué cosa? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí sabemos quién es el ganador al final de todo esto. Y nosotros estamos con el lado ganador. Con el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que vendrá a establecer su reino para siempre, pero primero retira a su novia. Y bendito sea el Señor, pero ahora, como iglesia del Señor, frente a un mundo apóstata, frente a un mundo donde la maldad se va a multiplicar, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras que esperamos el advenimiento de Cristo? ¿Cómo debemos vivir? Y entonces aquí hay un consejo muy sano como iglesia para no ser una iglesia aburrida, tibia, monótona, una iglesia sin pasión, sin calor, sin luz. Y aquí nos da dos consejos que quiero decirles. Para enfrentar un mundo lleno de pruebas, debemos, y este es el consejo del apóstol, primero, poner la mira, ¿dónde? En la salvación y en la gloria venidera. Eso lo vamos a ver ahora. Poner la mira en las cosas de arriba. Y segundo, afirmar la fe y recibir siempre en esta tierra el consuelo del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros vamos a enfrentar este mundo. Y no queremos, hermanos, y quiero decirle algo, esta advertencia del apóstol, todavía hay creyentes en el día de hoy que están investigando si el anticristo ya nació, que si ciertos productos ya son diabólicos porque tienen el 666, que están viendo morbosamente y estudiando no la venida de Cristo, sino el advenimiento del anticristo. Y es totalmente, yo espero a Cristo, yo no espero al anticristo. Y por eso que como creyentes nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso, como cristiano, debo saber que mi Señor va a rescatar a su iglesia, pero que en el camino nosotros tenemos que ser luz en esta tierra. Y quiero recalcar esto, como pastor me siento obligado a ilustrar muy bien esto. Y me quedo corto muchas veces. ¿Cómo poder ilustrar esto? Miren, mi hermana Sara y Edel, misioneras que han dado toda su juventud aquí en Panamá, y ninguna retornó ni a Dinamarca ni a Estados Unidos, sino que van a morir aquí, corporalmente, y van a llegar hasta el final aquí en Panamá. Una vez, pues, haciendo este corredor norte que está aquí, fueron desalojados un grupo de indígenas, y entre ellos estaba un pastor. Y fueron arrestados porque fueron el desalojo que el gobierno ordenó de mucho tiempo atrás. No querían dejar las tierras. Y dentro de la redada que hubo, donde se golpeó al corregidor y se quedó totalmente destrozado,
estaba este pastor de nosotros aquí. Y mi hermana Sara Yaedel me dice, pastor, usted como abogado, por favor, auxilie a mi hermano que está ya preso, a ver qué puede hacer. Bueno, cuando fui allá, efectivamente, todos estaban allá en el suelo, arrestados, porque habían hecho violencia sobre la autoridad. Llegó la prensa, estaban los abogados, una pila de abogados ahí. Cuando llegó la televisión diciendo no, que el gobierno no había respetado los derechos humanos y y estaban, bueno, licenciado, súmese. No, yo no me sumo. Yo vengo por uno nada más. Yo vengo por uno nada más. Y ellos declararon en contra de la autoridad. Y yo decía, yo no puedo irme por principio bíblico contra la autoridad porque el Señor me dijo a mí en su palabra, y estando Nerón mandando, cuando Pablo escribió esto, de que nosotros debemos someternos a toda autoridad humana, ¿sí o no? Y que debemos respetarla por conciencia y por obediencia. Y yo no voy a abrir la boca. El corregidor, ahí llegó como a las 12:30 de la noche el corregidor, y entró por detrás. Y se me acerca la secretaria y me dice, el corregidor quiere hablar con usted, porque usted fue el único abogado que no habló en la televisión. Entré yo de ellos. Licenciado, la secretaria me dijo que usted fue el único. Y bueno, yo por principio soy cristiano sobre todo. Y quiero decirle que estoy en desacuerdo que se use la fuerza contra la autoridad. Yo vengo por un pastor aquí nada más. Por ese pastor vengo yo. Mándelo a buscar. Trajo. ¿Este es? Sí, este es. Oye, le dice él, tú no viste todo lo que nosotros hemos hablado para que ustedes se vayan, inclusive le conseguimos aparte una tierra y ustedes no hacían caso. Y mira, tú no te das, usted que es pastor, usted no fue testigo de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno por colocarlos a ustedes. Bueno, y el hermano en su emocionalismo dijo, bueno, usted se lo buscó. Wow, trágame tierra, mi defendido. Se fue por nunca creí que iba a saltar con... Bueno, corredor, está un poco, usted sabe, la adrenalina que tiene y entonces se echó a reír y dice, lléveselo. Y he salido, estaba todo el mundo afuera preso, y he salido con el hombre, y le digo, ni mire para los lados, Entonces el abogado dice, ey, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué se está yendo? Ey, ¿por qué? Y los compañeros, los compatriotas, los abogados, y yo digo, dale para adelante, mi hermano, tú sigue para adelante y hasta que abrimos el carro, móntate que nos vamos de aquí. Bueno, ¿qué quiero ilustrar con todo esto? Después de esto, hermano, quiero decirles lo que son nuestras hermanas misioneras. Dice la Biblia que uno no se debe alabar a uno mismo, sino que otro lo diga por uno. Mis hermanas se llevaron al patio trasero después de ese desalojo a tener a más de 100 y pico de indígenas viviendo en el patio de su casa, dándoles comida todos los días. Y se hubieran quedado ahí para siempre, pero gracias a Dios que buscaron los recursos afuera y se compró un terreno de 6 hectáreas, tocándole a cada uno 600 metros cuadrados para que construyan su casa, con propiedad propia. Y me tocó vivir esa experiencia. Pero lo que voy a lo siguiente, haciendo la ilustración. El Señor retira a su iglesia, yo busqué al pastor, lo saqué del enredo, dejé el asunto de la condenación allá y me lo llevé. Yo fui el abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. El Señor nos saca del lío, nos lleva y después asuman las consecuencias de sus actos. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es lo que quiero ilustrar. Ahora, nosotros estamos como iglesia destinados ¿a qué? A la salvación y a la gloria del Señor. Ese es nuestro destino final. Y por eso, una de las principales cosas que debe tener presente, y este es nuestro primer punto, lo primero que debemos tener es poner la mira en la salvación y en la gloria venidera. Como hijo de Dios, una de las tentaciones que sufrió Jesús, ¿cuál fue? Que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan?
si eres. ¿Qué es lo que ataca al diablo más? Nuestra identidad como hijos de Dios. A poner entera de duda de que hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Por eso que en Efesios 6, el casco, ¿cuál es? El yelmo de la salvación. Si yo no tengo seguridad de salvación, y me duele mucho que hay corrientes evangélicas que hoy ponen inseguridad en el creyente de que son salvos. Y como son, cuidado que te quedas, cuidado que pierdes la salvación como si fuera algo que, como un vestido viejo o un vestido que se desgarra fácilmente. Y comienzan a mantener al creyente en un temor cuando debe ser todo lo contrario. La seguridad de salvación es la que me permite tener la certeza de que Cristo viene por mí, que soy su hijo y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer el versículo correspondiente que está en versículo 13. Dice, pero nosotros, y ese pero tiene que remitirse a lo que dijo anteriormente, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí no vamos a entrar a la teoría de la predestinación y que si ya los nombres de nosotros estaban escritos en el libro de la vida o ya todos están, de que bueno, Oscar ya estaba salvo, Amílcar no, no, sí, no, sí, no. Yo pienso absolutamente que todos nosotros, Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos acceso a la salvación. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ese todo ¿quién incluye? Todo aquel que cree en Él, que tenga ¿qué? Vida eterna. Así que Dios nos dice, bueno, esta lista de salvados, esta es la condenado, y Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas. Y dice, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué somos salvos? Por la santificación del Espíritu Santo. ¿Por qué somos salvos? Porque un día que creímos en el Señor, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque hemos creído en el Evangelio Santo del Señor. Y el Señor, para garantizar que la vida eterna es eterna, nos dio la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, morando ¿por qué tiempo? Para siempre. No estamos, nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo, una vez lo recibimos, es para morar ¿qué? Para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía, pero hay todavía corrientes por allí que están en un culto como este y dice, Espíritu Santo desciende, cae sobre nosotros, momento, como de acá. ¿Dónde está? ¿Afuera o adentro? Viene bajando, viene. Oye, momento. ¿Qué es esto? Oye, ¿me estás enredando? ¿Estoy en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Una vez creí en el Señor, fui sellado como propiedad de Dios. Hermanos, estuvimos la despedida, el sepelio de nuestra hermana Rosa, del hijo de nuestra hermana Rosa, Andrés. Y yo estaba orando por esta familia china. No están por ahí, ¿verdad? No están por aquí hoy. No están. Porque el chino, a veces me desconcerta el chino a mí. Ya estoy acostumbrado, Tommy. Porque el chino no te dice nada. El chino se va sigiloso, silencioso. Tommy cuando llegó a la iglesia, cayó así mismo, calladito. Está Leo por ahí. Leo le compartí de Cristo y me dijo no. Pero a los meses dice, pastor, yo voy a bautizarme. Digo, pero ¿qué pasó aquí? Ahora, esta familia de Rosa y Marcos, que están relativamente nuevos en la iglesia, todavía no hemos podido plantearle un discipulado a ellos, pero son una esponja.
van a todas las actividades de la iglesia, leen su Biblia. Y yo estaba orando, Señor, ellos tan nuevos en la fe, tendrán la convicción de que su hijo está en la presencia del Señor porque abrió un día su corazón al Señor. Y ella, en el sepelio, se paró aquí y dio un testimonio, dice, yo estoy como mujer, porque ustedes saben bien cómo terminó este muchacho, una forma desgarradora, trágica. Y ella dijo lo siguiente, Señor, de acuerdo a Jeremías, dice tu palabra que si, ¿cómo es? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Yo quiero que tú me muestres que mi hijo está en tu presencia. Muéstrame lo oculto de si mi hijo está en su presencia. Yo en verdad quedé erizado por ese testimonio. Y ella dice que el mismo Espíritu lo llevó a Efesios 1, 12 y 13. El mismo Espíritu de Dios. Y el Señor me confirmó que fui propiedad mía, está conmigo, está en la presencia del Señor. Y el Señor me dio la seguridad de salvación. Hermanos, en el momento de mayor necesidad es cuando cobra vida la salvación. La salvación es un juguete. Algunos dicen, yo soy cristiano porque no tomo, no fumo, no engaño a mi esposa, pago mis impuestos. Eso lo hace un mormón. Eso no hay problema. Soy cristiano porque Cristo me ha santificado por su Espíritu. Soy cristiano porque he creído por fe en la gracia salvadora del Señor, en el Redentor, no por obras para que nadie se gloríe. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta la salvación y la gloria venidera, porque si no seremos creyentes de pacotilla, creyentes de niños espirituales y fluctuantes. Y le voy a explicar por qué. Otra ilustración. Voy a la reunión, a la casa de Daniel, a una reunión, estaciono mi carro en una bajadita así, y voy a bajarme y me quedo y me viendo, el carro de este hombre podrá estacionarse. Yo siento que puede tener dificultad este vecino en estacionar su carro. Debo correr por lo menos 1 metro al carro. Miren la ocurrencia mía. Abro el carro y desde afuera lo muevo, el cambio, le bajo para frenar desde abajo. Desde abajo. El error era, que hasta ahí lo aprendí, que los frenos se activan cuando abres la llave. Y resulta que el carro se movió y comienzo a frenar desde abajo y el freno se fue y entré en pánico, subí al carro y no encontraba la llave y el timón trabado. El timón trabado y el carro bajando a una velocidad, y entonces hasta que abro el switch, pero cuando abro el switch el freno tampoco agarra porque le di tanto que no perdió, presión, y entro a la tumba muerto a velocidad. Digo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Partí con el Señor en una reunión de oración. Digo, y arranqué y agarré y cogí la orilla y me metí a un centro comercial, rompí una cadena y el guardia salió digo, ¿qué pasó? Vienen a asaltar. Digo, no, he salvado mi vida. Hermano, ¿qué tenía que hacer yo? Dígame. ¿Qué faltó? Eso le pasa al creyente cuando descuida su salvación. No tiene presente que es salvo por la gracia del Señor. Hace todo, mueve las direccionales y todo, pero se le olvida que la seguridad es esta. Y pasa con muchos creyentes que tienen pánico a la vida, que le tienen miedo a las cosas, que vienen los musulmanes con ISIS, la situación de la delincuencia,
Viene el anticristo, un momento, hermano. Estamos en Cristo. Y tenemos que vivir con la seguridad de que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tengo que leer hasta el 14, dice, a la cual nos llamó, ¿cuál es esa cual? A la salvación. Os llamó mediante nuestro evangelio, porque el evangelio, como dice Romanos, es poder de Dios para salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gloria? La gloria es ya la presencia física de nosotros en el reino de los cielos. Somos salvos desde aquí, porque ya desde aquí nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y nuestros nombres, y ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la santificación del Espíritu Santo, que hemos creído por fe y hemos creído en el Evangelio Salvador de Cristo. Ahora, nunca olvidemos, mientras que estemos aquí, que somos salvos por el Salvador. Nunca olvidemos que el mundo no puede ver porque no ha sido santificado por el Espíritu Santo. No podemos decirle, mira la gente cómo está, mundana, y mira ahora que están preparándose para los carnavales. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo viven de...? Oye, ese era yo cuando estaba en el mundo también. ¿Cuándo venimos a ver? Cuando venimos a Cristo. Y mira que Cristo lo dijo muy claramente, hablando de cristianos modernos. Búsquense Lucas 17. Miren esto, que esto me recuerda a muchos cristianos modernos hoy. Lucas 17, Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo. Este era el primer viaje misionero, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían contentos. ¿Por qué venían contentos? Te digo que salgas de él. Y salía el demonio. ¡Wow! ¡Qué poder este! ¡Sal de él! Salía el demonio. ¡Wow! ¡Qué potencia! Y dice que, oh Señor, hasta los demonios se sujetaban a nosotros. Y dice el verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿qué? Están escritos en los cielos. ¿Qué es más grande para nosotros? La salvación. Y cuando estemos en el cielo, vamos a decir, bendito sea el Señor. Lo más grande es haber sido salvado. Porque en este camino de Calvario que vivimos en esta tierra, donde si no tienes prueba hoy, mañana la vas a tener, y donde va a haber un hijo enfermo, donde va a haber alguien que muere, donde va a haber un despido, donde va a haber conflictos familiares, donde va a haber jefes opresores, donde va a haber injusticia, tenemos la garantía de que tenemos la salvación eterna allá. Y eso nos tiene que motivar a tener la mira donde, que dice, búsquense, bueno, no lo tengo aquí, pero debía citarlo. El Señor me lo trajo. Vamos a ver, eso está en Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Dónde debe estar la mira? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a leerlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, mientras que estemos en esta tierra, pongan la mira hacia arriba, hermano. Porque el que mira hacia arriba no se queda estancado abajo. Y la gloria, estaba en lo correcto, porque ya está cuando estemos en la gloria eterna. Está citado aquí en Colosenses 3, 1 al 4. Y lo más importante,
es tener esa seguridad de salvación. Juan, en capítulo 20, 30 al 31, lo dice y lo voy a parafrasear, que estas cosas fueron escritas a vosotros para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengáis, ¿qué? Vida eterna. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Cuál fue el propósito? Para que tengamos, ¿qué? La seguridad de vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, dice que estas cosas, esta sí la vamos a leer. Primera de Juan 5, 11 al 13. 5, 11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermano, no valgo yo por mi tablet, no es por mi auto, no es por mi último celular, valgo por Cristo. La vida eterna es lo más grande que Dios nos ha dado. Y lo vamos a confirmar en el cielo, Y cuando estemos en el cielo va a decir verdaderamente que tantas tonterías que yo me metí a preocuparme por cosas que no servían para nada. Segundo lugar, tener la mira en las cosas, en la salvación y en la gloria. Eso es lo que aconseja el apóstol. Mira de dónde te ha sacado. No te olvides del freno de emergencia. Acuérdate. Ese es como cuando estamos en el avión. ¿Cuántas veces la azafata llega? Mire, vamos a hacer la máscara. Arranca rápido, por favor, hombre. ¿Cuándo vas a arrancar? Y en caso de no trate de ponerle primero a la máscara a su hijo, póngasela usted primero. No haga eso. Eso es bueno. Hay gente que quiere llevar a Cristo a otro y ni siquiera se ha salvado él. Eso, entonces, pero cuando venga el pánico, ¿cómo es que la cosa? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo el salvavidas? ¿Cómo es? Porque lo básico, lo más importante, lo olvidamos. En segundo lugar, es lo siguiente. Poniendo la mira en la salvación y en la gloria eterna, pero también mientras que estemos en esta tierra, lo que nos sostiene es la firmeza de la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace vivir en victoria día a día. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a decir ahora. Vamos a buscar versículo 15 al 17. Así que, hermanos, mientras que Cristo venga, no somos para ira, somos para salvación y gloria, pero mientras que estamos aquí en esta tierra, así que hermanos, estad ¿qué? Firmes. Firmes no es un estado de postración o contemplativo mirando. El creyente no es estar en una parada de buses esperando la salvación. Estar firmes en la palabra, dice firmes y retener ¿qué? La doctrina. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una de las formas de mantenernos siempre fuertes en esta tierra es reteniendo la palabra de Dios. Esa es la palabra que nos sostiene en el tiempo y en el espacio. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 7, 24, 27. Una parábola que es fundamental para el creyente. En Mateo 7, después de que terminó el sermón del monte, él dio esta expresión. 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las que hace, no es un asunto de quién de esgrima bíblico o de quién memoriza más texto bíblico, sino que es oír y hacer. Porque según Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Lo que vale es hacer. Dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. ¿Qué le viene siendo la lluvia? Las pruebas de la vida.
descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Seremos golpeados en esta vida, hermanos? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. Pero el punto no está en que Dios no garantiza que no haya golpes de la vida. Lo que garantiza a Dios es que la casa no se va a caer, porque está sostenida sobre la roca. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces el kit del asunto, mientras que estemos en esta tierra, es oír la palabra y hacerla. ¿Y por qué dice oír? ¿Por qué dice oír? ¿Por qué no dice leer? Porque en el tiempo bíblico no había imprenta. Pero ahora, ¿quién tiene la excusa? Tengo el celular, puedo dormir oyendo la palabra, puedo tener en todo, en mi computadora la palabra, y es cuando menos se lee. Pero en el tiempo bíblico era por oír, y estaban así todos, vea. En los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva había hermanos que sabían de memoria la Biblia. Inclusive Martín Lutero decía que el que no se sabía el libro de Romanos no era cristiano, hermano, de memoria. Wow. Entonces, ¿pero qué es más importante? Hacer. Así que el apóstol Pablo está recomendando aquí retener la doctrina que habéis aprendido. Reténla. No seas oidor olvidadizo. Sea por palabra o por carta nuestra. Dice el verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Volvimos a Tesalonicenses, hermano, por si acaso se perdieron. Y el mismo Señor Jesucristo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, aquí viene la parte, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y este es el asunto. En la vida de fe hay consuelo y firmeza. Que el Señor nos afirme con su palabra, pero también nos consuele con el Espíritu Santo. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia sufrida. Una iglesia sufrida. En la Biblia nunca dice ahí, en ninguna parte de la Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo, Dios te va a encerrar en un monasterio para que no sufras. Y algunos creyentes inmaduros piensan que cuando hay pruebas, es que el diablo me está atacando. El diablo es culpable de todo lo que pasa. En la vida de fe, es fortalecerme en la prueba y afirmarme en la palabra. Esa es la vida de fe. Consolarme a través del Espíritu Santo del Señor. Búsquense 1 Tesalonicenses 3, 1 al 8. ¿Qué tanto sufría esta iglesia de Tesalónica? Lo habíamos visto en una de las prédicas, pero vale la pena siempre. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo dice 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ay, Dios mío, ¿quién dice un amén ahí? Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque algunos hermanos débiles, cuando están pasando por pruebas, tiran la Biblia por la ventana y dicen: hey, ¿qué pasó? A mí me dijeron que si venía Cristo me iban a pagar la hipoteca, iba a pagar la luz,
el agua, el teléfono, iba a tener a mi mujer de vuelta, me iban a aumentar el sueldo. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me engañó? No, hermano. La vida de fe es que descendió lluvia, soplaron vientos, el río creció, dio contra la casa, pero no cayó. Estando aquí, no se va a caer la casa, pero estando allá, entonces sí podemos hablar de que no hay que pagar luz, no hay que pagar teléfono, porque ahí no va a haber ni enfermedad, ni dolor, ni pagos, ni bancos, ni tarjetas de crédito. 666. Ah, Ramón, 666. Allá sí. Así que si usted quiere decir, Señor, yo no quiero sufrir, mátame, Padre, para estar contigo. Pero aquí, en esta tierra, yo soy pastor y a mí me han reventado el vidrio 2 veces el carro. Ah, no, Dios va a poner 2 ángeles ahí. No se metan con el siervo. Por favor, el Señor dijo claramente que en este mundo va a haber ¿qué? Ladrones. ¿Y cómo son los bienes en este mundo? Corruptibles. ¿Dónde no se corrompen los bienes? Incorruptibles. Y donde no hay ladrones. Y el consuelo de Dios, para terminar en esta parte, porque voy a saltarme porque yo sé que estamos contra el tiempo, pero no somos el tiempo, hermano, somos la eternidad, hombre. Entonces, solamente 2 de Corintios 1, 3 al 5, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, ¿qué? Consolación, de toda consolación, el cual nos consuela, ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Un buen pastor o un buen siervo o un buen hijo de Dios, Dios permite que haya tribulación para que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos consuele y con ese consuelo poder consolar a otros. Así que es una garantía de un buen ministerio es tener un pastor sufrido, porque un pastor que no ha vivido el sufrimiento no puede consolar a nadie. Muy bien, entonces a manera de aplicación, cuando las pruebas te agobien o sufras por tu condición de cristiano, tienes que decirte a ti mismo, este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Tengo una patria celestial a la cual estaré para siempre. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, una de las aplicaciones importantes, cada vez que hay alguien sufriendo, ¿cuántos años vamos a vivir nosotros, hermano? Todo el mundo quiere morir de viejo. No lo sabemos. Pero si nosotros pensamos, nos enfocamos en esta tierra, de que nuestra patria es terrenal, entonces nos vamos a cubrir las canas, vamos a hacernos cirugías plásticas para vernos jóvenes, y hacer lo posible por engañar la muerte, pero vas a morir. Vas a morir. Y decirte, ¿sabe la mejor forma? No pienses en la muerte. No pienses en la jubilación. ¿Cuántos años me faltan para jubilarme? ¿Ah? ¿Cuántos empleados? Yo conocí compañeros que estaban diciendo, me faltan 2 años para jubilarme, para entonces estar en una mecedora y ver telenovela. Nosotros no debemos pensar en la muerte, sino en la resurrección. Somos de la salvación y de la gloria. Y si usted tiene eso en mente, y que su salvación y el Espíritu Santo, entonces va a pasar lo que dice la Biblia también, que el que espera en Jehová nuevas fuerzas tendrá, ¿verdad? Levantará vuelo como las águilas, correrá y no se cansará, porque su esperanza está arriba y el Espíritu Santo le da el vigor para hacer cualquier cosa. En la otra aplicación es que mientras tanto esté aquí en esta tierra,
Voy a ser golpeado, pero voy a ser como un soldado de Cristo. Efesios 6 dice, no lo busquen, dice que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para poder soportar el día malo y al final del día estar como firmes. Yo sé que soy un soldado, voy a enfrentar batallas en esta tierra, pero cada vez que enfrento batallas con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo soy? ¿Más débil o más fuerte? Más fuerte. Mi hermano, yo tengo una amistad muy fuerte, ustedes saben, con mi hermano Ulises, que está allá en la esquina. Mi hermano Ulises ha sido un brazo, un apoyo para mi vida y para mi casa, con el padecimiento que tengo conmigo. Pero Ulises vive ahora, está allá en el campamento que estamos formando. Mire, a mí me espanta Ulises. Ulises ha dormido arriba de una mesa, debajo de los árboles, en un monte, y ronca. Tranquilamente, no le tiene miedo a nada. Todos los días duerme solo allá, y yo soy el que estoy llamando. Ulises, ¿cómo estás? ¿Dormiste? Hey, ¿te prendió la estufa? Oye, ¿tienes gasolina para el jeep? Oye, Ulises, ¿cómo? Él duerme tranquilo. Pero ¿por qué Ulises tiene esa capacidad? Ulises es creyente, pero Ulises fue soldado. Él estuvo peleando en Angola en una guerra loca, cuando Cuba se metió allá en Angola, en África, y él me decía, pastor, yo pasaba con mi fusil y con un radio que pesaba 60 libras para comunicaciones que nada más llegaba de aquí al rey, esa tecnología rusa chambona que y encima la batería duraba 4 horas, hacía que y tenía que tener la pila extra para que pesaba igual que el radio. Y él decía que las culebras se le pasaban por acá, cuando pasaban los pantanos, las culebras, tenía que ser trinchera, disparó varias veces, hubo guerras, tenía que alejarse de los palos porque los felinos te caían por la espalda. África es África. El hombre andaban viendo dónde venía el enemigo. ¿Tú crees que después de haber pasado 5 años en guerra, el pueblo puede dormir tranquilo en ese monte? ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos en la guerra y con el poder del Espíritu, ¿cómo salimos? Unos veteranos de guerra. Tenemos que ser como, no tenerle miedo a lo que va a venir, porque Cristo está conmigo. Ni nada ni nadie. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y estamos viendo el libro de Job. Y el libro de Job dice, yo formé el caballo. Y el caballo, cuando enfrenta la batalla, ahí está en Job, si lo quieren verificar, el caballo se pone contento cuando va a la guerra. Y dice que puede sonar la espada y la jabalina y él está contento. Y cuando va a la guerra, el más contento es el caballo. Y nosotros como creyentes tenemos que ser como el caballo. ¿Qué dice la Escritura? En Proverbios dice, Proverbios 28 creo que es, versículo 1, dice que huye el impío sin que nadie le persiga, pero el justo está confiado como un león. El justo duerme así como Ulises en el monte, como un león, no le tiene miedo a nada. Pero cuánta gente vivimos con pánico por la vida. Hermano, afírmese, mientras que estamos aquí, afirmados en la palabra y el consuelo del Espíritu Santo, poniendo la mira en el sello de la salvación y esperando la gloria eterna. Y vamos a tener la cena del Señor en el nombre de Jesús.